versículos del 25 al 31. Juan capítulo 7, versículos del 25 al 31. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Juan capítulo 7, versículos del 25 al 31. Dice la palabra de Dios: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Buena pregunta, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, nos presentamos ante ti, agradecidos por tu santa palabra, y te pedimos, oh Señor, porque tú nos ayudes a comprenderla. Señor, venimos con nuestras luchas, con nuestras cargas, con nuestras necesidades. Y Señor, queremos decirte que creemos en que tú eres capaz para llevarlas, en que confiamos en ti, Señor, para socorrernos, para sostenernos, para fortalecernos e incluso para sanarnos. Señor, ponemos ante ti todas nuestras cargas y descansamos en ti. Y Padre, al meditar en tu santa palabra, te rogamos porque nos ayudes a obedecerla, que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida, y Señor, que podamos glorificarte como cristianos que hacen lo que es agradable delante de ti. Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una de las cosas que es muy difícil es querer enseñar algo a alguien que cree que ya sabe. Yo no sé si ustedes se han encontrado con los sabelotodo, que cuando les quieres explicar algo te dicen: sí, yo ya lo sé. Luego a la hora de poner en práctica ese conocimiento no sabían, pero no sabes cómo explicarles, porque ya saben, según ellos ya saben. El tema es que ni siquiera saben que no saben. Y he visto que a veces uno lleva ya mucho tiempo de estar en el Evangelio, no voy a decir de conocer la palabra del Señor, pero ya de estar en el Evangelio, y uno se cree que ya se lo sabe todo. Y entonces, y hasta a veces yo pienso, a ver qué le voy a decir, cuando veo a un hermano que no anda en obediencia a los caminos del Señor y que ya lleva muchos años como cristiano, ahora ¿qué le digo? Si se supone que ya lo sabe todo. Y encima cuando vas a hablar con él, hasta te quiere enseñar teología. Y bueno, cuando nos encontramos aquí al Señor Jesucristo, hay unos hombres que dicen: Él no puede ser el Cristo. Nosotros sabemos que no. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos los requisitos que tiene que cumplir Él y no los cumple. Así que no puede ser el Cristo, porque yo sé, o nosotros sabemos cómo tiene que ser Él. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿realmente conozco al Señor Jesucristo? ¿Realmente lo conozco? Y si yo lo conozco, ¿de qué manera
ese conocimiento influye en mi vida. ¿De qué forma lo reflejo? Porque a Jesucristo lo conocemos, pero yo les pregunto ahora, ¿nos queda todavía por conocerle? ¿Puedes decir que conoces al Señor Jesucristo al 100%? ¿O todavía tienes que conocerle un poquito más? Creo que le conocemos, pero que todavía tenemos que conocerle un poquito más, ¿no? Entonces aquí un poco el tema va a ir centrado en ello. Primero, asegurarse de que conozco a Cristo Jesús, y ahora vamos a ver, al Señor Jesucristo se le conoce, podemos decir, en la parte intelectual, pero al Señor Jesucristo también se le conoce en la parte espiritual. Si solamente lo conocemos con la mente, pero espiritualmente no lo conocemos, estamos engañándonos, no lo conocemos realmente. ¿Y saben qué? Casi la mayoría de nosotros hemos conocido del Señor Jesucristo desde pequeños. Yo desde pequeño yo creía que yo era cristiano, que yo conocía al Señor Jesucristo. Y si alguien me decía que yo no era cristiano, decía, me estás ofendiendo, porque yo sí soy cristiano. Yo no sabía ni por qué me lo decían, pero yo decía, no, ¿cómo no lo voy a hacer? Porque yo creía saber, creía conocerle. Pero así nos pasa a muchos de nosotros. Ahora, recordemos que el Señor Jesucristo le hizo una acusación a los judíos. Dice, a ustedes les dio Moisés la ley, dice, y ninguno de ustedes cumple la ley. Y ya les pregunta, ¿por qué me quieren matar? Entonces ellos le dicen, estás endemoniado, ¿quién te quiere matar? De alguna manera le está diciendo, tú estás loco, tú traes unas ideas que no vienen de Dios, ideas del diablo. Pero nos encontramos que hay unos hombres que están hablando cuando ven al Señor Jesucristo, que saben que se puso en medio de toda la multitud y se puso a enseñar, ¿verdad? Decían entonces unos, ¿de dónde? De Jerusalén. ¿No es este a quien buscan para matarle? Recuerden que estamos en la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos llegó gente de todas las partes de Israel. Entonces el Señor Jesucristo está hablando a todos los judíos y algunos ni siquiera saben lo que está pasando en Jerusalén. Recuerden que Juan ya nos dijo que el Señor Jesucristo no había venido a Jerusalén, ¿por qué? Porque lo querían matar, ¿verdad? Entonces él se mantenía allí, en Galilea. Pero ahora ha venido a la fiesta, porque todo judío, por lo menos tenía que venir a Jerusalén a celebrar 3 fiestas al año. Entonces el Señor Jesucristo viene a la fiesta y ahora cuando está en la fiesta se pone, al principio él llega un poquito ahí a escondidas, pero cuando ve el momento apropiado se pone a enseñar allí en el templo. Entonces, claro, los que vivían en Jerusalén, esos sí sabían lo que pasaba en Jerusalén. Igual que uno sabe de lo que pasa en su pueblo, llega otro de fuera y quizá no sepa, pero tú sí sabes lo que está pasando allí. Entonces estos hombres de Jerusalén, y por eso creo que es importante el dato que nos da aquí Juan, dice, decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Como que diciendo, ahí está el que quieren matar los gobernantes, ahí está el que quieren matar los principales sacerdotes, ahí está al que quieren matar. Y entonces ellos preguntan, ¿eso no es? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que sí es Jesús, al que quieren matar, al que buscan para matar. Bueno, si lo buscaban para matarle y ahora lo están dejando enseñar justo en el templo, ¿por qué lo hacen? Entonces, decían entonces, o más bien en el siguiente versículo, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Entonces hay otra pregunta, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Entonces dicen, lo querían matar, pero ahora lo dejan enseñar en el templo. Puede ser por una razón, que ellos ya se hayan convencido de que es el Cristo. Y la pregunta es, ¿realmente creerán que es el Cristo? ¿Realmente se habrán convencido de que no es un impostor?
realmente se habrán convencido de que es el Salvador del mundo? Porque ahora tenemos que preguntarnos esto: ¿qué significa el Cristo? El Cristo es el ungido, ¿verdad? El Cristo es el especial, aquel que Dios unge, señala y pone para salvación, en este caso Dios Padre. Entonces, si lo dejan hablar públicamente, puede ser por esa razón, porque ellos ya se han convencido. Pero el que otros crean o que tú creas que creen, no significa que tú vas a creer, ¿o sí? No, así que dice, ¿de verdad habrán creído reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Pues yo creo, dice que yo creo que él no cumple los requisitos. ¿Están hablando quiénes? Los habitantes de Jerusalén. Dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y ya ahora dicen, pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces, los habitantes de Jerusalén creían que si los gobernantes habían reconocido al Señor Jesucristo como el Cristo, que habían sido engañados. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros sabemos que Él no puede ser el Cristo. ¿Por qué sabían ellos que Jesús no podía ser el Cristo? Porque ellos sabían de dónde era Jesús. Los habitantes de Jerusalén nos decían, nosotros sabemos de dónde es el Cristo, y cuando el Cristo venga, nadie va a saber de dónde es. Ahora, ¿por qué es esto importante? Realmente ellos sabían o estaban en lo correcto al afirmar que cuando el Cristo viniera, nadie iba a saber de dónde era. ¿Estaban ellos en lo correcto con esa afirmación o no? Si vamos por ejemplo al libro de Miqueas, ahí vemos que la Biblia sí decía de dónde iba a venir el Cristo. ¿De dónde iba a venir el Cristo? De Belén. Y tú, Belén Efrata, dice, no serás la más pequeña, porque de ti saldrá el Salvador. Entonces, estos judíos creían que sabían por qué no era el Cristo, pero estaban equivocados. ¿Y por qué estaban equivocados? Porque no habían escudriñado las Escrituras, porque no conocían las Escrituras. Y ¿saben qué? Nosotros estamos engañados muchas veces porque no sabemos lo que dice la Biblia, porque no nos tomamos el tiempo para leerla, para meditarla. Y nos creemos que sabemos, pero en realidad no sabemos. ¿Saben por qué? Porque no nos hemos preocupado por investigar. Nos hemos conformado con lo que nos han dicho los amigos, con lo que nos ha dicho la gente, o con lo que se nos ha dicho ahí el domingo en la predicación, pero no hemos escudriñado. Así que ellos creían que sabían y no sabían. Ahora la pregunta es, ¿por qué los gobernantes, los estudiosos de las Escrituras, por qué ellos no aceptaban al Señor Jesucristo? Ellos sí sabían que el Cristo, que se iba a saber de dónde venía el Cristo. Ellos sí lo sabían. Ellos sabían que el Cristo tenía que venir de Belén. Ahora, ¿por qué no creían ellos en Él? Porque al Señor Jesucristo ellos creían que era de Nazaret. Ellos no decían Jesucristo, Jesús el de Belén. Ellos decían Jesús el de Nazaret. Porque ellos daban por hecho que Jesucristo era de Nazaret. Entonces, de Galilea. Entonces, cuando ellos decían, y más adelante vamos a ver cuando Nicodemo les dice, ¿es que acaso nuestras leyes permiten que se juzgue a alguien sin haberle escuchado? Dice, y ya entonces le dicen, pero convéncete por ti mismo, escudriña las Escrituras para que veas que de allí, de esa región, no va a salir nadie. Entonces, los gobernantes no aceptaban al Señor Jesucristo porque creían que sabían o más bien porque sabían de dónde debía venir, y decían, y Él no viene de ahí. Pero la pregunta es, ¿de dónde venía el Señor Jesucristo?
La Biblia nos lo dice, de ahí, de Belén. Entonces ahí tenemos tenían ese problema y por eso era tan confuso, se puede decir, para los de la época. Nosotros ahora lo tenemos muy fácil, ¿por qué? Porque tenemos los evangelios. Y si vemos, por ejemplo, ahí en Mateo, vemos cómo llegaron los de Oriente, la estrella los guiaba, ¿verdad? Llegaron a Jerusalén y luego ya se fueron a buscar al Señor Jesucristo. Y vemos también a los pastores y tenemos todo el relato, entonces para nosotros es más fácil saber dónde nació el Cristo y por qué se cumplían las Escrituras, pero para ellos no era tan fácil. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. Entonces, lo que le faltó tanto a unos como a otros era cerciorarse, era preguntar. ¿Por qué tenían que preguntar? Porque tenían que haber ido a hablar con el Señor Jesucristo y haberle dicho, a ver, tú estás haciendo unas declaraciones que son muy importantes, explícanos estos detallitos. Nosotros creemos que el Cristo tiene que venir de Belén por lo que dice Miqueas. Tú no vienes de Belén, ¿qué ha pasado? Entonces ya el Señor Jesucristo podría haberles dicho, ¿recuerdas el censo? ¿Recuerdas que todo mundo tuvo que ser empadronado en su pueblo? Pues ahí es donde nací yo, de esta casa soy yo, de este lugar. Entonces el Señor Jesucristo podría haberles aclarado sus dudas. Lo que pasa que saben que cuando nosotros tenemos preguntas, a veces no queremos reconocer nuestra ignorancia, no queremos que la gente sepa que no sabemos. Y como no queremos que la gente sepa que no sabemos, ¿qué hacemos? No preguntamos. ¿O no pasa eso? Y les pregunto a los jóvenes que están estudiando, cuando no entiendes algo en la clase, levantas la mano y dices, profe, ¿podría repetirlo otra vez porque no entendí? O dices, no, me voy a quedar callado, no vaya a ser que piensen que soy tonto o que soy tonta, porque seguro que todos lo entendieron. Y ¿saben qué? La mayoría de las veces los compañeros están igual que tú, no entendieron, pero porque son vergonzosos, porque no quieren que piensen que tú eres que son ellos los más tontos de la clase, no preguntan. Pero luego también está el orgullo, ¿verdad? Y a veces uno no pregunta porque es orgulloso, porque nos preocupa mucho nuestra imagen, nos preocupa mucho lo que piensen de nosotros, y queremos que nos vean como inteligentes, ¿verdad? Como que somos los que más sabemos. Pero te aseguro que como vas a aprender es preguntando, es informándote, y si se dan cuenta esta predicación está llena de muchas preguntas, porque tenemos que preguntar. Y cuando ustedes lean la Biblia, hagan preguntas. ¿Por qué dice esto? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Quién está hablando? ¿Por qué lo está hablando? ¿Cómo se aplica a mí? ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me dice a mí? Es importante que nosotros aprendamos a dudar, que aprendamos a preguntar, porque entonces vamos a aprender, porque entonces vamos a poder llegar a una comprensión de las cosas, a un entendimiento. Entonces la pregunta es, ¿Jesucristo cumple con los requisitos o no los cumple? Jesucristo cumplía con los requisitos, pero estos habitantes de Jerusalén creían que no, pero sin haber investigado, sin haber estudiado. Y eso es lo que veo con mucha gente cuando te critica o cuando critican a alguien, que no investigan y nos dejamos llevar, y como somos tan buenos para dejarnos llevar por lo malo, ahí, con cualquier chismecito que nos digan, ahí vamos detrás. No nos preocupamos por saber si es verdad o es mentira, eso nos da igual. Y si se trata de desprestigiar a alguien, hasta más caso le hacemos. ¿Y aquí de quién se trataba? Se trataba del Señor Jesucristo. Y ellos, no es que lo digan, pero de alguna manera estarán diciendo, han engañado a los gobernantes, ha engañado a los gobernantes. Pero nosotros sabemos que Él no puede ser. Ahora, ¿por qué estaban equivocados? Por no estudiar, pero también por más cosas. Jesucristo tiene algo
único, y es que Él es el Hijo de Dios, que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo sabe la conversación que se está llevando a cabo, Él dice que, fíjense lo que nos dice Juan, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis, dice, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. No conocían a Cristo, ¿saben por qué? Porque el que conoce a Cristo conoce a Dios Padre. Ellos no conocían a Dios. Esa es la razón principal por la que ellos no conocen al Señor Jesucristo. Pero hay otra cuestión. Yo no sé cuál era la actitud que tenía el Señor Jesucristo, pero a veces nosotros cuando hablamos y vemos que alguien está equivocado haciendo una afirmación, a veces como que le decimos: sí, llevas razón, como diciendo: no, hombre, no puede ser. Entonces yo no sé si aquí el Señor Jesucristo está utilizando lo que se le llama un poco el sarcasmo, decir: ustedes sí, a mí me conocéis, dicen. Quizá está implicando: ¿de dónde me conocen ustedes? ¿Sabéis de dónde soy? Dice. ¿De verdad sabían de dónde era? Sí, es como cuando dices tú te mofas de saber esto, de saber lo otro, pero vamos a ir un poquito más profundo. ¿Me conocéis? ¿Sabéis de dónde soy? Pero saben que yo no he venido de mí mismo. Él dice: y no he venido de mí mismo. Entonces, si Él no ha venido de sí mismo, ya no saben de dónde viene. ¿Quién lo envió? Y entonces Él les dice: el que me envió, dice, es verdadero. Y la pregunta es: ¿qué es lo verdadero? Cuando nosotros decimos esto es verdad y esto es mentira, ¿en qué te basas para decir esto es verdad y esto es mentira? ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que se conforma con la realidad, ¿no? Porque cuando nosotros decimos algo y no es real, decimos que está mintiendo. Por eso dice: se lo inventó. Cuando alguien llega y te dice algo y tú luego le preguntas a la otra persona y dice: eso se lo inventó. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso no es realidad, eso es mentira, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo dice que Dios es verdadero, porque lo real, dice, lo que se conforma a la realidad es Él. Ahora, el problema es que ustedes no lo conocen. Y lo que les está diciendo es: ustedes no conocen la verdad. Ustedes están engañados. Ustedes creen que me conocen, pero en realidad no me conocen, porque no conocen al verdadero. Ustedes tienen su propia realidad. Ustedes se han inventado sus historias. Ustedes se han inventado los requisitos. Ustedes se han hecho a un Cristo a su medida, pero ese Cristo no se corresponde con la realidad. Y la realidad, la verdad del Cristo es lo que nos dice la Biblia. Pero les digo un poquito más. Nosotros tendemos a hacernos a Dios a nuestra medida. Hay un libro que se llama así: Hacedores de Dioses. ¿Por qué? Porque tendemos a querer que Dios sea como nosotros somos. ¿Cómo? Sí. Si yo veo las cosas desde como un verdugo, es decir, si yo veo que alguien peca y yo creo que esa persona tiene que ser castigada, yo pienso y inmediatamente pienso en Dios como: Señor, castígale, porque se lo merece, tú tienes que ser como yo. O luego, si Dios, y si el que pecó es un familiar mío, ya pienso en Dios como misericordioso. Señor, me duele, perdónale. No ves que es ignorante, no ves que no sabía. En el fondo no tiene mal corazón. Yo creo que Dios lo tiene que perdonar. Y ahí nos hacemos a Dios un poco como queremos que sea. Pero luego cuando nosotros pecamos,
también queremos que Dios sea perdonador. Si queremos ajusticiar, o si somos enojones, vamos a enfocar más el carácter de la ira de Dios. Si creemos que todo tiene que ser abrazos, todo tiene que ser amor, ¿qué vamos a enfatizar? Más ese carácter del amor de Dios. Y de alguna manera todos nosotros queremos representar a Dios como a nosotros nos conviene. Pero ¿sabes qué? Siempre que tú quieras representar a Dios como a ti te conviene, no va a ser el Dios que se nos presenta en la Biblia. No va a ser el Dios verdadero. Va a ser tu ídolo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros actuamos, cuando vamos a tomar decisiones, debemos pensar en Dios como se muestra en todas las Escrituras. No solamente tomar en cuenta el versículo que a mí me gusta. Porque a veces ese es nuestro fallo, que queremos que la Biblia, queremos tomar de la Biblia solamente lo que me gusta a mí. Estaban equivocados porque no conocían a Dios, no conocían al Padre. Ahora, la pregunta es, ¿qué capacita al Señor Jesucristo para darnos a conocer al Padre? Y Él nos los dice. Él nos dice que no ha venido de sí mismo, ¿verdad? Sino que el Padre es el que le envió. Pero también le dice que Él procede del Padre. Y Él me envió. ¿Y qué significa proceder de? Significa yo salí de Él, ¿no? Yo procedo de Él, dice. Yo comparto su esencia. Yo y Él somos el mismo. Por tanto, como yo procedo de Él, yo tengo la capacidad de darle a conocer. Y la pregunta es, ¿conocemos al Padre? ¿Conoceremos al Padre? Si conocemos al Hijo. Ahora, otra preguntita más. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan los judíos? Cuando el Señor Jesucristo dice que Él procede de Dios, cuando el Señor Jesucristo dice que no conocen a Dios, cuando Él dice que a Él lo envió Dios, dice, entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo dejan predicar? ¿Por qué dejan al Señor Jesucristo enseñar en el templo? Porque todavía no era hora de que al Señor Jesucristo le echen mano. Porque no era hora de que al Señor Jesucristo lo maten. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Les voy a decir algo que creo que es importante tener en cuenta. ¿Sabías que tu vida es indestructible entre tanto que Dios no quiera llamarte a su presencia? Puedes tener enemigos que te quieran matar. Puedes tener personas que te odien, que te pongan trampas. Puedes tener o enfrentar un sinfín de peligros. Pero si la voluntad de Dios es que todavía no vayas a su presencia, Él te va a librar de todas ellas. En Cristo hay seguridad. Por eso puede uno incluso ir a los lugares donde se persigue a los cristianos, porque estando protegido por Dios, tu vida es indestructible. Estando en la voluntad de Dios, no te van a tocar ni un pelo, ni un dedo, porque estás bajo su protección. Y aquí está el Señor Jesucristo en el templo. Están las autoridades a su lado. Están sus enemigos, los que quieren prenderle, los que quieren matarle. Pero Dios Padre dice, todavía no. No ha llegado la hora. Y por eso Él está tan tranquilo ahí.
Ahora ya les dije, uno no tiene que andar ahí arriesgándose y provocando. Uno tiene que buscar siempre andar en la voluntad de Dios. Pero donde quiera que te encuentres, si estás bajo la voluntad de Dios, estarás bajo su protección. Ahí nos dice que no le podían echar la mano, no lo podían apresar, porque no era tiempo. Ahora, no todos reaccionan de la misma manera. Miren lo del versículo 31. Dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Así que la reacción de ellos es creer que Dios es suficiente. La reacción de ellos es creer que con lo que hace Cristo ya no necesitan más. ¿Cómo? Fíjense, analicemos las palabras detenidamente. Dice, están los que quieren echarle mano, pero están muchos de la multitud que creyeron en él. La afirmación es, creyeron en él. Y la pregunta que luego ellos hacen podría llevarnos a creer que realmente no creían. Podría llevarnos a creer que solamente estaban creyendo por las señales que vieron, porque dicen, bueno, si él hace estas señales, cuando venga el Cristo del que todos hablan, ¿va a hacer más señales que él? Y con esto podría llevarnos a interpretar como que ellos están esperando a que venga otro Cristo. Pero también puede ser que ellos digan, no, este es, porque ya no hay nadie más, no hay nadie que pueda hacer lo que él hace. Porque las señales que éste hace, no hay nadie no hay nadie, ni habrá nadie que las pueda hacer. Podría decirse, con lo que él ha hecho, es suficiente para que yo crea. Ahora, yo pregunto, con lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿es suficiente para que tú le creas? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo le conoces? Y aquí entramos en la parte del conocer a Cristo. ¿Lo hemos conocido? Podemos decir cuando desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños nos han hablado de Dios. Nos han hablado del niñito Jesús. Nos han hablado del Cristo que murió en la cruz. Y de alguna manera, yo no recuerdo ningún momento de mi vida en el que haya dudado de que Jesucristo existiese. Podemos decir que hemos creído en un Jesús histórico, un Jesús que vino a este mundo, un Jesús que nació en un pesebre, que fue menospreciado, que intentaron matarlo, que sufrió, que fue a la cruz, un Jesús que resucitó. Pero también de alguna manera lo hemos visto como allá, hace 2000 años. Y a veces hemos creído en él como un poco en un sentido místico, ¿no? En el que el Señor Jesucristo, sí, yo creo que Él es bueno y que Él es poderoso, y que cuando yo le enciendo una vela, que Él me concede yo lo que yo quiero, que me ayuda. O cuando yo hago una penitencia, Él me va a dar lo que yo le pido. Y de alguna manera hemos tenido esa idea del Cristo. ¿Es conocimiento de Cristo? Sí, es algo del conocimiento. Una parte errada, una parte quizás acertada, pero teníamos ese conocimiento. Pero luego llega la parte o el conocimiento de Cristo en la parte espiritual. Cuando se manifiesta tu vida como el que te salva, como el que viene a tu vida y te transforma, te santifica,
te hace una nueva criatura. Y todo lo que tú conocías de Él en la carne ya no es importante. Ahora ya lo conoces espiritualmente. ¿Qué es lo que nos estaban leyendo hace unos momentos en 2 de Corintios capítulo 5? Nos estaba diciendo, y si a Cristo conocimos o conocí en la carne, ya no lo conozco más en la carne. Ahora mi relación con Cristo es espiritual. Ahora Cristo es suficiente para mi vida. Ahora Cristo es mi Señor. Ahora Cristo es el que me acompaña, el que va conmigo a todas partes. Pero más que eso, es el que está conmigo en todas partes. Es el que vive en mí. Es el que me abre la puerta y a quien le abro la puerta. Es el que come conmigo y es con el que yo como. Es el que vive conmigo y con quien yo vivo. A Cristo ya no se le conoce más como una teoría, como alguien alejado, sino que ahora es el Cristo que está en mi corazón. El Cristo que me llena, que me sacia, que me hace que ya no necesite nada de lo que hay ahí fuera. Que si tengo las cosas que hay allí fuera que ofrece este mundo, podemos decir las cosas materiales, bien. Pero si no me las ofrece, también estoy bien. ¿Por qué? Porque en Él estoy completo. Porque en Él estoy satisfecho, porque Él me llena. Entonces el conocimiento que uno tiene de Cristo, estando en Cristo, viviendo en Cristo, ya no es para nada el conocimiento que teníamos de Él cuando lo conocíamos de oídas, cuando solo habíamos escuchado de Él. Pero mi pregunta es, ¿cuál es tu conocimiento de Cristo? ¿Cómo lo conoces? ¿Lo conoces como el que vive en ti, como el que te llena de esperanza, el que sacia tu vida? ¿O lo conoces como el que cuando lo necesito, sé que me va a echar una mano, pero cuando no lo necesito, lo puedo dejar ahí y yo me voy a vivir mi vida como yo quiera? ¿Cómo lo conoces? ¿Como el que está contigo en las buenas y en las malas? ¿Como el que no te deja solo? ¿Como el que te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo lo conoces? Porque hay una gran diferencia entre conocer al Cristo en la carne y a conocer al Cristo espiritualmente. Estos hombres conocían a Cristo solo en la carne, solo en su corto entendimiento, pero no lo conocían en su relación. ¿Y saben qué? Sí, la palabra de Dios es conocimiento, pero la palabra de Dios nos lleva a una relación. Yo te pregunto, ¿qué relación tienes con Cristo? ¿Lo conoces como tu Señor y tu Salvador? ¿O solamente es una teoría para ti? ¿O solamente es del que te hablaron cuando eras pequeño? ¿Vives en Cristo? ¿Te mueves en Cristo? El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo vives? ¿Estás con Él en la cruz? ¿Estás dispuesto a sufrir con Él? Si estás dispuesto a sufrir con Él, también tendrás el gozo con Él en gloria. Pero para eso, para que estés con Él y Él esté contigo, tienes que haberle aceptado en tu corazón, tienes que haberle reconocido como tu Señor y tu Salvador. Y yo no sé si lo has hecho. ¿Le has entregado tu vida? ¿Te has salvado? ¿Te has rescatado? Si no lo has hecho, si tú no le has entregado tu vida, te animo para que lo hagas. Pero si ya lo has hecho, entonces vive como un cristiano y conócele mejor, profundiza tu relación con Él. Porque ¿sabes qué? Con Él
siempre hay algo nuevo que aprender y siempre podemos decir que hay una alegría, un gozo nuevo que experimentar. Hay una frescura nueva. ¿Por qué? Porque en Él hay frescura, porque su mensaje, porque su palabra, porque su vida es una vida plena, una vida llena, una vida de esperanza, una vida de gozo. Así que si tú tienes a Cristo en tu vida, profundiza en tu relación con Él, conócele mejor, y si no lo tienes, da el paso de fe y acéptale, porque Él no rechaza a nadie que viene a Él. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, tú conoces cuál es la situación de cada uno de los que estamos aquí. Pero Señor, tú sí conoces y eres poderoso para salvar. Y te rogamos, oh Padre, porque si hay alguien aquí que aún no te ha conocido, te pido, Señor, porque tú lo salves o la salves. Y Señor, todos aquellos que ya en un momento nos entregamos a ti, te ruego, Padre, porque podamos profundizar en nuestra relación contigo, que te podamos conocer mejor, que podamos vivirte mejor, que podamos honrarte mejor, que podamos glorificarte como tú te mereces. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra y te pedimos que nos ayudes a vivirla, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico, hermanos, y con eso vamos a concluir.